Hola, Hola Paula, bienvenidas. Ahora te invitaré por aquí. Hoy hablamos con María Comare y hablamos sobre inducción del parto, sobre lo que tengo que saber. Espera que no la veo por aquí. María, un segundito. Comare, aquí. Genial. Hola, bienvenidas. Bienvenidas a estas charlas de crecer. Vale, ahora te veo. Por aquí, genial. Hola hola María, Paula, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy bien, muy Genial. contenta. Bueno, sí, encantada de tenerte por aquí. Bueno, si os parece, me introduzco rápidamente, entonces ya te introduces tú, María, y vamos a hablar sobre inducción. Genial. Pues bueno, yo soy Paula, para los que no me conocéis. Soy profesora de neoparto, fundadora de My Baby, My Birth y creadora de la app ONA. Y en este espacio de crecer, pues lo que hago es invitar a diferentes profesionales del mundo de la maternidad. Normalmente hablamos sobre parto, pero también sobre algunos aspectos de crianza, de lactancia, de embarazo. Y hoy tenemos a María Comare y vamos a hablar sobre inducción del parto, un poco desde el punto de vista de tus derechos, de consentimiento informado, bueno, de algunas razones a lo mejor que es cuando es más justificado clínicamente y porque hay muchas inducciones, ¿no? Y muchas veces sí que son necesarias o las mujeres la quieren, pero a veces no es así, las mujeres no están informadas, a lo mejor piensan que es lo mismo que un parto espontáneo y entonces es importante entender un poco el concepto. Así que María, si quieres introducirte un poco y ya nos vamos al tema después. Perfecto, Paula, pues muchas gracias primero de todo por haberme invitado a charlar hoy contigo y espero A que, ti. que sirva a muchas mujeres y que les sea de utilidad. Y bueno, yo nada, presentarme, decir que soy matrona desde el 2015, que actualmente trabajo en el ámbito hospitalario y también, diríamos, por mi cuenta, de manera privada. Y que, bueno, que me encanta también el tema de la divulgación, que por Instagram he descubierto también una buena herramienta pues para llegar a más gente y sobre todo, pues un poco informar desde pues de la evidencia y desde la información real y no tan sesgada que muchas veces se encuentra, ¿no? Y nada, pues Totalmente. Y por cierto, las que no las seguís, podéis empezar a seguir su cuenta, pero los reels, yo me río mucho con tus reels, la verdad. gracias. Creo que el humor es una buena manera también de Sí, informar y de, bueno, de romper muchas veces muros, ¿no? Que el humor pues nos sirve también para eso. totalmente. Genial, pues si quieres empezamos, me gustaría empezar un poco por la diferencia entre un parto espontáneo y una inducción, porque muchas mujeres no lo saben, piensan que cuando se recomienda una inducción, piensan, ah, mira, pues en 4 horas voy a tener a mi bebé conmigo. Y no es exactamente así, es un poco diferente a un parto espontáneo, entonces aclarar un poquito esto y entonces ya a partir de aquí vamos con otras preguntas. Y si tenéis preguntas, se nos podéis dejar aquí en el directo. Pues, a ver, básicamente la propia palabra ya, bueno, cuando lo dices lo indica, ¿no? Pues un parto espontáneo es aquel que empieza de manera espontánea, de manera, pues, cuando tiene que ser, ¿no? Mm, Y un parto inducido es aquel que provocamos, ¿no? Que provocamos a través de medicación. ujú, Entonces, no es lo mismo desde el momento en el que el parto es un evento neurohormonal, además de físico, y que realmente se desencadena cuando la mujer y su bebé están preparados para ello. Entonces, no hay un día exacto, o sea, no se puede conocer, mejor dicho, con antelación, pero sí que hay un momento en el que el cuerpo está preparado y ese bebé también está listo para nacer. Si hablamos de un parto inducido, pues es un parto en el que estamos, digamos, forzando la máquina, ¿no? O sea, provocando ujú, ese parto y es posible que no es que sea a lo mejor el día adecuado, pero que todo vaya bien, pero evidentemente si hay algo que provocamos de manera externa, las posibilidades de que haya fallos son mayores. Y eso hay que ujú, saberlo, ¿no? O sea, poner al mismo nivel o en la misma balanza un parto espontáneo que un parto inducido es cuanto menos engañoso. ujú. ¿Y qué dicen los datos, ¿no? Un poco la evidencia o la OMS también, qué es lo que se recomienda sobre inducciones? Pues respecto, bueno, a las inducciones, que también decir y que quede meridianamente claro que aquí hoy no nos posicionamos en contra de las inducciones,
Mm, sino de las inducciones innecesarias, como del intervencionismo innecesario que sabemos que tanto ocurre en los partos y en el embarazo. Son necesarias. La OMS estima que en un 10% de los casos, la OMS y el Ministerio de Sanidad de España también. mm, La realidad en nuestro país es que, aparte de que los datos muchas veces son ambiguos, sobre todo cuando hablamos de sanidad privada, pero lo que hay recogido a nivel estadístico y en hospitales públicos, en algunos casos duplica e incluso triplica estas cifras. Entonces, mm. claramente ahí hay algo que está fallando, ¿no? Sí, y la verdad es que muchas de las inducciones, ¿no? Yo cuando hablo con las mamás que hacen el curso de no parto conmigo, muchas, y cuando he preguntado por Instagram, ¿no? También a veces he preguntado pues a las seguidoras que si tuvieron una inducción, las razones, y la verdad es que la gran mayoría son por fechas, ¿no? Quiere decir que a lo mejor has llegado a la semana 40 y se te propone una inducción o a semana 41 y eso depende un poco de cada hospital, ¿no? Lo recomiendan a diferentes semanas, pero por fechas es como una gran razón y que me encuentro y también a lo mejor por, que esto ya es un poco más heavy, por vacaciones o por cuestión de agenda, ¿no? O sea, no por nada que ver con tu caso en particular, sino simplemente sí, por tema de organización del equipo sanitario. Sí, la realidad, bueno, en cuanto al tema de las fechas, claro, lo que tendríamos que tener presente en todos los hospitales es que un embarazo normal se considera entre la semana 37 y la 42. Mm, Entonces, desde luego, ofrecer una inducción de manera sistemática a partir de la semana 40, así como única razón, ¿vale? Porque luego podemos hablar de ello. Puede haber algunas situaciones en las que sí que sea pues, adecuado, pero desde luego por rutina, por el hecho de llegar a la semana 40, no es un motivo. Y no debemos olvidar que no somos, o sea, que el embarazo no es que empiece y termine en la semana 40 sí o sí, sino que eso es una fecha que a mí me gusta más llamar improbable de parto. O sea, ya sí, también hay que desterrar la esa verdad idea, que sí. ¿verdad? De que el día de la semana 40 es como que empieza una cuenta atrás y como si fuera, no sé, una bomba de relojería, ¿no? Y desde luego llegar hasta a la 42 sería lo recomendable. Es verdad que luego hay hospitales que a partir de la semana 41, pero luego está ahí la variabilidad y si hay algunos que lo ofrecen a la 41 y otro a la 41 más 6, realmente es que al menos las mujeres tendrían que tener siempre esa opción de poder esperar hasta semana 42, ¿no? Eso por un lado, respecto a la fecha, o sea, al Sí. motivo de inducción por fecha. Y eso es un inciso, pero No, dime, dime. una comadrona, Kemi Johnson, que siempre dice yo cuando, es una comadrona independiente, dice yo si una mamá ¿no? me dice que su fecha probable es el 4 de abril, compro tickets para ir a un concierto porque sé que tengo un 96% de probabilidades de que no nazca ese día, ¿no? Porque realmente tienes muchas más probabilidades de que no nazca ese día de que nazca. Y de hecho, la mayoría de bebés nacen después de la semana 40, ¿no? Así que, bueno, para un poco de Sí, contexto y de números, ¿no? Que en realidad es poco probable de que nazca ese día. Simplemente un número que está bien, ¿no? Tenerlo para contar de cuántas semanas estás, necesitas un poco de indicación, pero nos ponemos esta fecha aquí, tanto nosotras como el equipo sanitario, como la gente alrededor, ¿no? Que se lo apuntan y a lo mejor ya te llaman y te dicen, ¿qué? ¿No ha nacido aún? Bueno, es que hoy es el día, pero muchos bebés nacen en semana 41, semana 42, o sea que realmente es una fecha que está bien tenerla como idea, pero, y de hecho en el curso ¿no? muchas veces digo, está bien pensar a lo mejor que es a partir de ese día, seguramente es cuando van a nacer mi bebé, puede venir antes, claro que sí, pero la gran mayoría de bebés nacen después. Así que es importante sacarnos un poco esa fecha de la cabeza y tranquilizarnos, porque no nos ayuda a pensar, ay, vamos tarde, ¿no? El bebé ya llega tarde. No, no llega tarde. El bebé no tiene un calendario, ¿no? exacto. Sí, justo lo que dices, entre un 4 y un 7% de los bebés nacen en esa fecha improbable de parto, o sea, la mayor parte, más del 90%, ¿no? Y sobre todo es quitar ese peso, como tú dices, de que esa fecha empieza una cuenta atrás, teniendo en cuenta además dos cosas. Uno, que muchas veces la fecha probable de parto se calcula en base a unos parámetros casi siempre por ecografía, ¿no? Por las medidas de la ecografía, pero también eso puede tener error. De hecho,
el mayor, ¿cómo decirlo para explicarlo bien? El mayor fallo en la datación de los embarazos sucede, se da tan de más y realmente están de menos las mujeres. No sé si me he explicado muy bien, pero quiero decir que el máximo fallo de embarazo cronológicamente prolongado es por una datación incorrecta de la gestación, ¿vale? Entonces, como que no jugárnosla toda ese día ni mucho menos y pensar que son fechas aproximadas, esa es la clave. Pero por no enredarme con el tema del embarazo prolongado, también comentabas antes otra razón y es por el motivo de agenda. Eso, bajo ningún concepto, debería ser una razón para inducir o proponer una inducción. Y realmente sabemos qué pasa, porque no hay partos o hay menos partos los fines de semana. Y eso está también demostrado, que los bebés en los últimos años ya no nacen tanto en sábados, domingos o festivos. Fechas de Navidad. Tienen un calendario también. Claro. Sí, entonces, ahí bajo ningún concepto debería ser una razón para... O sea, agenda sobre todo del profesional o de los profesionales nunca debería ser una razón. Sí, y lo más importante es que una inducción viene con riesgos, ¿no? Y eso es lo que las mujeres deben saber, que no es lo mismo, como has dicho antes, que tu cuerpo decida y tu bebé, ¿no? Los dos juntos decidís, vale, pues ahora estamos preparados para ir de parto, todo ya está listo, o que externamente se provoque el parto. Y a lo mejor puedes hablar de algunos de los riesgos de la inducción. Pues efectivamente, cualquier intervención externa, y en este caso, cuando hablamos de inducción del parto, casi siempre están involucrados medicamentos, ¿no? Sin entrar en concreto en un tipo u otro, pero sí que hay medicación, pues hombre, ya tenemos de base que cualquier sustancia externa nos puede provocar algún efecto secundario. Y principalmente, hablando de la inducción, lo que puede pasar muchas veces es que esa inducción no funcione. Que incluso a pesar de la medicación, la inducción no funcione, pues porque realmente no era el momento y porque el cuerpo no estaba preparado para eso, ¿no? Por eso también es importante trabajar la inducción de manera positiva, que luego también algo comentaremos. Pensar que no es la culpa de la mujer, ¿no? Porque hay mujeres que a lo mejor han dicho, bueno, no sé qué pasaba, ¿no? Porque mi cuerpo no dilataba o no, y es que no es tu culpa, es un fallo de la inducción, ¿no? O sea que podéis estar tranquilas si es en el caso de alguna vez que estáis escuchando, sobre todo pensar eso, que no es vuestra culpa, la inducción no ha funcionado, nada que ver con vuestro cuerpo. Exactamente. Y luego, pues evidentemente, también hablamos de que un parto inducido, que esto es importante decirlo, sobre todo cuando lo proponen como algo similar a un parto espontáneo, es que el nivel de dolor es muy diferente, pues porque las hormonas que estamos introduciendo, ¿no? La oxitocina, esa hormona sintética, no tiene nada que ver cómo funciona la que nos ponen en un gotero como la que segrega nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo va acorde a nuestras necesidades y de una manera pulsátil, que se llama, ¿no? Y acorde a cada mujer, mientras que cuando la ponemos por gotero, pues bueno, se sigue un ritmo constante y el tipo de dolor es normalmente pues bastante mayor, o sea, es superior, ¿no? Hay más dolor y luego, por supuesto, puede haber o hay más riesgo de cesárea, por un lado, por el fracaso de la inducción, por no funcionar bien esa inducción en el caso de una mujer concreta, o más partos también instrumentados por agotamiento muchas veces de mamá y bebé, por esa oxitocina que decimos que pues no funciona igual que la endógena, que la propia. Y bueno, pues en definitiva más riesgo de más intervención. Entonces, vender una inducción como similar o como igual a un parto espontáneo no es adecuado, porque no es verdad. No, y bueno, por aquí preguntan, no veo el nombre ahora, pero veo, hola, gracias por este directo y me provocan el parto este viernes por llegar a la semana 40 por diabetes gestacional con insulina. ¿Qué opináis? Bueno, no vamos a hablar de todos los casos clínicos, sí que os vamos a dar herramientas para poder decidir y también hablaremos de un parto inducido positivo. No sé si quieres mencionar un poquito tu opinión o... Bueno, realmente, evidentemente hay que conocer el contexto global, pero bueno, con los datos, ya sea a priori, cuanto menos no me parece algo no indicado, ¿no? O sea, algo no adecuado el proponer una inducción. Ya hablo de proponer, pues porque realmente lo que deberíamos hacer o deberían hacer los profesionales que indican las inducciones es proponer, informar de manera pues veraz, con sus riesgos, sus beneficios y los motivos que llevan a esa propuesta de inducción. En ningún caso debería ser imponer o obligar a
pues ahora te tienes que inducir o te vamos a inducir y punto, ¿no? Pero bueno, una diabetes gestacional con insulina y llegar a la semana 40 a nivel clínico, y yo sin ser ginecóloga y no voy a ser la persona que la va a indicar en ningún caso, pero sí que puede ser un motivo de propuesta de inducción, no es un motivo descabellado en ningún caso. Sí. Y bueno, hablabas de una herramienta que también ven en el curso de Brains, no sé si la conocías, que es que siempre, ¿no? Cuando te proponen una inducción o cualquier otra intervención, pedir los beneficios, o sea, la B de Brains es de beneficios, la R es de riesgos y siempre es beneficios de inducir y beneficios de no inducir y riesgos de inducir y riesgos de no inducir, ¿no? Porque normalmente te dicen los beneficios de inducir y los riesgos de no inducir, pero no te están explicando los riesgos de la inducción y los beneficios de continuar con tu embarazo normalmente, ¿no? Después tenemos la alternativa, ¿no? Siempre hay alternativas. Pues a lo mejor es, bueno, ¿y qué tal si espero 2 días más o 3 días más? ¿No? Y hay mujeres que lo piden, ¡pam!, se ponen de parto de forma espontánea. Y lo que decías antes, que no es una inducción, bueno, esto lo has comentado hoy, pero un poquitín, ¿no? Que no es una emergencia, es decir, como una cesárea de emergencia, es decir, te tengo que inducir hoy, ahora, a lo mejor dices, bueno, hay un poco de margen, ¿no? De decir, bueno, se puede proponer y a lo mejor pues puedes esperar 2 o 3 días, o depende del caso, claro. Claro, a ver, salvo o sea, en ningún caso, en ningún caso, una inducción es un proceso emergente. O sea, esto es fácil de entender. Si fuera algo muy emergente, o sea, que la vida de ese bebé y de esa mamá corriera en peligro en ese momento concreto en el que proponen o te dicen vamos a inducir, se haría una cesárea, ¿no? O sea, si corre de verdad peligro, pues se termina con el embarazo en ese momento y de manera urgente. Puede haber motivos de inducción que sí que a lo mejor requieran más prontitud. Se me ocurre ahora pues un líquido teñido. Es verdad que a lo mejor sí que es un motivo, si una mujer rompe aguas y sin estar de parto, ¿no? Sin tener contracciones, la recomendación y se aconseja el provocar el parto pues desde el momento en el que se conoce que el líquido está teñido, ¿no? Y no tendrías a lo mejor esos días para pensártelo o no, normalmente no se dan esos días para pensártelo. Pero en general, y tampoco sería algo inmediato, o sea, tendrías el tiempo de que te explicasen en qué consiste el proceso y tú poder también, de todas formas, elegir. Es que en ningún caso te podrían Sí, y los riesgos, obligar. porque en realidad Y los también son riesgos, pequeños, en realidad. por supuesto, ¿no? El porcentaje de que pase algo en realidad es pequeño, sí. Sí, exacto. O sea, ahora no, por no entrar en concreto en este Sí, caso, sí. pero se me acaba de venir a la cabeza como un motivo Sí. a lo mejor clásico en el hospital, que una mujer que llega, que ha roto aguas y que el líquido es teñido, sí que de manera por protocolo y en muchos países, ¿no? de Europa, pues de España, Reino Unido, Francia, sin duda, también se propone la inducción, ¿no? Desde el momento en el que ese líquido es teñido. Y se propone en las siguientes horas. No es lo mismo que a lo mejor otro caso que te pueden decir, bueno, te proponemos la semana que viene o en unos días. Sí. Pero en ningún caso, incluso en ese que es como más cercano, es inmediato. O sea, el derecho de las mujeres es a que les expliquen los riesgos, les expliquen los beneficios Sí. y que les den un consentimiento informado que no es un papel que te dicen, toma, firma aquí y ya está. No es como, me firmas aquí y con esto es el No, consentimiento informado, no, que esto es lo que muchas veces vemos en los hospitales hacer. sí. Sí, que te dicen, te vamos a inducir, ¿no? Y tú, entonces, claro, te lo dicen así y tú te quedas como, vale, porque yo no soy médico, ¿no? Y a veces te sientes como más pequeña, a lo mejor piensas que tienes que aceptar, pero en ningún caso siempre tendría que ser una pregunta y tú tienes el derecho de decir sí, no y preguntar, hacer las preguntas que creas convenientes para decidir. Sí, eso Sí, siempre debería ser así. Para terminarlo, para que no se quede medias lo de la herramienta esta que decía, sí, también. Brains, ¿no? Beneficios, riesgos, alternativas, después la I es de instinto, que siempre es seguir tu instinto, porque a veces por mucho que te digan, por mucho que la lógica te diga una cosa o los datos, a veces seguir tu instinto es lo mejor, porque tú eres la única, la persona gestante es la única que realmente siente, ¿no? A lo mejor pues las olas del parto, a su bebé, y entonces seguir este instinto es súper importante. Y después la N es de hacer nada, porque a veces no hacer nada, ¿no? En el parto, dar un poco de tiempo, pues, pam, algo continúa, ¿no? Y tengo muchos ejemplos, por una mami que era su tercer embarazo, 2 bebés habían nacido por cesárea y ella realmente quería un parto en casa, lo tenía muy claro. Y al final, no sé, tenía diabetes, me parece, al final fue al hospital y bueno, empezó todo bien, pero se estancó un poco.
Y claro, también el personal médico, el tener 2 cesáreas previas, pues como que tenía un poco de presión y al final aceptó una cesárea, pero entre que se lo comentaron hasta que le pusieron hora, ¿no? Pues eran, no sé, como en 4 horas. Pues a partir de ese momento le dijeron, vale, tienes cesárea esta tarde, como que supongo que ella a lo mejor se desbloqueó, dijo, bueno, ya está, ¿no? Ya como me rindo, ya pues cesárea, pam, todo se desencadenó y tuvo su parto natural, vaginal y todo fue súper bien. Quiero decir que a veces no hacer nada, tener un poco de tiempo, que tu cuerpo se relaje, que a lo mejor le das tiempo a tu, si estás haciendo el proceso de inducción también, ¿no? A veces le das un poco más de tiempo y ¡pam! Algo funciona, ¿no? Y continúa en vez de ir interviniendo y no acaba de dejar tiempo al cuerpo. Y nada, y la S de Brains es de sonríe, ¿no? Porque siempre, aunque estamos pidiendo información, aunque estás hablando con el personal sanitario, que siempre es, al final los dos queréis lo mismo, ¿no? Lo mejor para ti, para tu bebé. A lo mejor el camino de llegar allí es diferente, pero que es trabajar junto el personal sanitario y siempre, aunque se pidan preguntas, pues es de tener en cuenta que eso, que aunque tenéis visiones diferentes, de estar con el equipo sanitario. Sí, no, me parece súper interesante lo que comentas en cuanto a ahora esto último, que la confianza y que generar esa relación de confianza y en ningún caso de superioridad ni de, vale, el profesional sanitario puede tener más conocimientos, pero tú también has nombrado el instinto. Hay que también escuchar a las mujeres, sus necesidades, qué es lo que sienten. Por supuesto, también las mujeres informarse y preguntar, ¿no? Pero que es un camino bidireccional, que en ningún caso debería ser de superioridad de nadie por encima de nadie y que yo al menos así es como me siento cuando trabajo en paritorio y fuera del paritorio, es como estar al servicio de las mujeres, ¿no? Y eso yo creo que muchas veces cuesta también en el sentido de que tenemos un poco como esa sensación de sí, de poder, de yo sé y tú no, y yo soy el profesional, pero realmente la relación que se debería de establecer es totalmente horizontal, ¿no? Sí, Y de confianza al fin y al cabo, ¿no? Y evidentemente, sí. pues Y eso viene un poco de base de sociedad, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, lo que diga el médico va a misa y claro que se tiene que escuchar, claro que saben mucho más en cuanto pues, a ginecología o como madrona sabes mucho más de la fisiología del cuerpo y del parto, pero al final el parto no es un evento médico, ¿no? En muchos casos no tendría que serlo, es un evento fisiológico que evidentemente quieres soporte de un equipo sanitario por si alguna cosa se gira, por si hay un poco, se necesita ayuda en algún momento o el soporte emocional, lo que sea, pero que es importante si realmente entiendes esto, que el parto, si no hicieras nada, en la gran mayoría de casos pasaría, ¿no? Nacería tu bebé y todo saldría bien. No es que te van a operar de alguna cosa que va mal, ¿no? Es una cosa que tu cuerpo está bien, está sano y va a nacer tu bebé. Entonces, cambiar este chip para empezar, ¿no? Como madre, ya te ayuda a entender, vale, pues lo que digan los médicos, el personal sanitario, tengo que tenerlo súper en cuenta, pero que también escucharte a ti y saber claro lo que quieres, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta cuando hablábamos de lo de consentimiento informado y también saber que te puedes negar, ¿no? Aunque lo que decíamos antes, aunque todo, estamos al extremo, todo indicara que una inducción es lo mejor, aún en este caso, aunque estuviera clarísimo, tú aún te puedes negar. Pero en muchos casos, cuando hablamos de eso, inducciones por fecha, inducciones que a lo mejor dices, bueno, cuando preguntas los riesgos, realmente es que es un riesgo muy pequeño y dices, bueno, pues lo asumo y me niego. Esto es posible, ¿no? O sea, las mujeres pueden decir, pueden negarse a una inducción. a ver, es que con la ley de autonomía del paciente en la mano, cualquier intervención a la que seamos sometidas, hombres y mujeres, se nos debería pedir consentimiento. Consentimiento en algunos casos es verdad que será verbal, en el caso de una inducción del parto normalmente va a ser verbal y escrito, o sea, va a haber un documento que tú firmes, pero es que ninguna intervención tú estás obligada a que la realicen, Mm, ¿vale? Y también es que desde aquí decir que creo que las mujeres embarazadas son las primeras interesadas en que su bebé esté bien. Entonces, que muchas veces cuando ese instinto o cuando hay algo que nos, bueno, que nos rechina, que no nos encaja, pues está bien también no aceptar eso y yo desde aquí también animo a pedir segundas opiniones, porque muchas mm, veces lo que a lo mejor nos dicen en un sitio, en el otro
en otro hospital, en otro centro nos dicen algo distinto. Entonces, bueno, en el momento en el que ya también hay discrepancia, pues es que no hay un camino correcto, perfecto para todo, sino que cada mujer tiene que buscar pues eso, su camino, ¿no? Entonces, realmente sí que no estamos obligadas a que se nos realice ninguna intervención. Lo que pasa que es verdad que muchas veces se juega con el miedo, se juega también con, Mm, bueno, con esa carta de le va a pasar algo al bebé o te va a pasar algo a ti y evidentemente pues en ese momento muchas mujeres ya no, bueno, se les cambia totalmente la historia y ya pues a lo mejor incluso aunque tuvieran decidido algo muy, muy seguras, pues cambian, ¿no? Entonces, bueno, creo que jugar desde ahí tampoco está muy bien por parte de los no, profesionales que lo hacen, ¿no? sí, sí. Y por eso siempre digo también es entender los riesgos absolutos, ¿no? No los riesgos relativos, porque a veces se dice, uy, es que el riesgo de muerte perinatal dobla, o el riesgo de lo que sea, entonces, vale, pero dobla, cuando te lo dicen así, parece que, vamos, lo peor va a pasar, ¿no? Y cuando miras los números, pues a lo mejor estamos hablando de un 0,02%. Entonces, digo estos números por decir, ¿eh? Pero Mm. quiero decir que es entender estos riesgos. Y para una mujer dirá, no, 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 este es un riesgo suficiente que no quiero tomar, prefiero una inducción. Y genial, porque entonces has entendido, tienes la información y has decidido tú y estarás contenta con la inducción porque pensarás que es lo mejor para ti, ¿no? Y sé de muchas mujeres súper informadas, han mirado diferentes estudios, siguen muchas cuentas en Instagram y tenían, claro, un parto natural, pero al final han llegado a la semana 42 y dicen, no, pues prefiero una inducción. Y entonces la experiencia es muy diferente a quedarte con la espinita de decir, esa inducción era necesaria o realmente yo hubiera preferido esperarme, ¿no? Pero en ese momento me sentí como coaccionada a aceptarla. Claro, es que ahí está la clave. Por un lado, esa información veraz, o sea, no una información sesgada. Y como tú bien dices, pues cuando hablamos de números, a veces se juega un poco con la numerología y se juegan esas cartas de... De hecho, es que los datos hablan y realmente en el tema de la muerte perinatal que tú has nombrado, lo estuve consultando, ¿no? Estos días y los datos en realidad entre, o sea, una inducción y una no inducción, cuando no hay un motivo realmente médico, no aumenta. O sea, no es No, cierto que disminuya. Y bueno, hay estudios también luego que no vamos a entrar en ellos, pero que incluso se han propuesto inducciones desde semana 39, sí, sí, también comparándolo es con mirar otro los tipo, estudios, ¿no? Y cómo se cómo hacen, están sí, hechos y demás. Entonces, yo creo que un poco aquí es apelar al sentido común por parte también de las sí. mujeres y a la responsabilidad por parte de los profesionales que no jueguen desde ese punto del miedo y la coacción y su propio muchas veces interés, pues esas inducciones a veces programadas ad hoc para evitar festivos, organizarse vacaciones y demás, y en ningún caso sobremedicalizar sin motivo realmente médico o no médico, pero que sea consensuado y que la mujer esté informada, esté de acuerdo y realmente pues también asuma esa parte de Sí, riesgos que hablamos. Y es que al final se trata de responsabilizarnos de nuestra salud y sí, el embarazo y el parto no dejan de ser también procesos de salud y como tú también comentabas, a diferencia de enfermedades, son procesos fisiológicos que a veces se pueden desviar de la normalidad, pero en un ujú, 85% de los casos los embarazos van a ser normales. Entonces, ujú, no estropeemos, o sea, si algo no está roto, no lo arreglemos. Y yo creo ujú. que muchas veces, por querer hacer más, que Sí, parece sí, que también, incluso las propias mujeres a veces han entrado en esa dinámica de es que si no me hacen, es que si, ¿no? En cuanto a pruebas o en cuanto incluso a actuar a partir de X semanas de embarazo, que incluso la sensación es de que las están dejando, ¿no? Abandonadas o que no están haciendo cosas. Pues es que a veces el no hacer el nothing que decías sí. antes es fundamental y más en un embarazo y un parto, ¿no? Entonces, Sí, sí, y se sabe, ¿no? Que a veces como una intervención lleva más intervenciones, eso estadísticamente es así, y después cosas como, por ejemplo, hacer ecos en el tercer trimestre también lleva más intervenciones, ¿no? Bueno, porque a veces cuando buscas con una lupa encuentras, y yo misma, por ejemplo, mis dos partos hubieran sido inducidos si no hubiera tenido información y no, en los dos partos se me indicó, se me propuso bueno, de sí, inducir uno por romper aguas, porque no estaba de parto a las 24 horas. Yo sabiendo la información, pues dije no, porque ya empieza la cosa y tal. Y al final lo mismo, ¿no? Los riesgos son en realidad es bajos, si no tienes tactos vaginales,
y si te vas mirando la fiebre, etcétera. Y el segundo, no recuerdo exactamente, encontraron algo en una eco, pero era como potencial riesgo de preeclampsia. Yo me notaba súper bien, tenía la presión, nunca estaba alta, bueno, sin en detalles, pero para dar 2 ejemplos que muchas veces hasta clínicamente te pueden decir algo que, uy, hay un indicador, pero pensemos que son indicadores que dicen, bueno, potencialmente podrías, ¿no? Pero que al final es tu decisión y eso, saber que tú puedes negarte o puedes aceptar, pero simplemente, porque a veces creo que muchas mujeres cuando les sacan algo clínico, como que piensa, ya se borra todo y dice, vale, pues nada, acepto, ¿no? Porque no entienden, claro, tú no estamos diciendo que tienes que saber todo lo que sabe un ginecólogo o sabe una comadrona, evidentemente no, pero es creer un poco más en tu instinto y informarte y no correr, ¿no? Lo que decías, que si te proponen una inducción, no decir, tengo que aceptarla, sino, oye, vamos a pensarlo, igual pido una segunda opinión, a lo mejor me han nombrado un estudio, oye, no te tienes que leer 10 estudios, pero igual, mira, das un vistazo a ese estudio que te han dicho o preguntas un poco, que te den un poco más de explicación, que te den los riesgos absolutos y un poco ya cuando tengas toda la imagen, ¿no? Pues entonces ya puedes tomar la decisión. Y si es que sí, genial, pero la vas a tomar de diferente actitud y más convencida. Justo, sí, es que yo creo que esa es la clave, porque si tú ya aceptas una inducción de manera, o sea, bueno, informada y segura de ello, la manera en la que la vas a afrontar es diferente, a que si lo Sí, haces desde el miedo y desde la duda o desde el y si no lo hubiese aceptado o y si. sí, Entonces yo creo que antes que nada, ¿no? Y si quieres enlazando con esta inducción positiva, sí. es básico que entiendas por qué, o sea, el porqué, ¿no? de la inducción. Que por supuesto preguntes todas las dudas que tengas y que en ningún concepto, ¿cómo se dice? Pues, o sea, pienses que es obligatorio hacer eso, que Mm, siempre tiene que haber opciones. Y muchas veces desde los profesionales yo creo que la clave también es aceptar que, o sea, tener delante a una persona que piense igual que tú es lo fácil, ¿no? Lo difícil es cuando hay esa discrepancia y a lo mejor tú sí que estás proponiendo una inducción por un motivo clínico y estás convencido o convencida de ello, pero la mujer también está informada y tiene otros datos, y entonces se trata también de llegar a acuerdos, ¿no? No de entrar en ese paternalismo que mm. en nuestra sociedad, concretamente hablo de España, ¿no? Es muy, ya no solo en la obstetricia, en general en la medicina, ¿no? Esa sensación de que el médico es Dios y evidentemente que saben mucho, que son grandes profesionales la mayoría de ellos y que están ahí para ayudarnos y curarnos y cuidarnos en nuestra salud, pero Sí, mm, es entender su rol también, ¿no? Decir, bueno, exacto. por ejemplo, en el Reino Unido está súper claro la matrona, y bueno, aquí también, pero igual la gente no lo tiene tan claro, el rol de la matrona es el parto fisiológico, es decir, que muchas mujeres, si todo va bien, no ven a un ginecólogo, Ujú. nunca, porque no hace falta, porque el ginecólogo es el experto en si alguna cosa se gira para embarazos de alto riesgo y son súper necesarios en este caso y gracias a Dios que están, ¿no? Pero es importante entender esos dos roles, que no quiere decir que uno es mejor que el otro, es simplemente diferente rol y que la mamá juega un rol aquí también, ¿no? Que es no Es es lo parte que has dicho tú, activa, que no está es uno por algo encima. pasivo, no, y además es parte activa del proceso y es Sí, su cuerpo, su salud y su bebé. Y creo que está bastante claro que mm, todas las mujeres quieren lo mejor para sus bebés. sí, exacto. Entonces, bueno, pues creo que hay que, por supuesto, escucharlas siempre, resolver sus dudas y que muchas veces a lo mejor esas incluso reticencias a lo mejor a querer aceptar una inducción vienen del miedo y de las dudas y que hablando con ellas, explicándoles todo, a mí esto me ha pasado también en el hospital, ¿no? O sea, esa Sí, actitud de a lo mejor alguna mujer pues estar como más así temerosa o tensa. incluso pensando, ¿no? Que esa tensión de qué me van a hacer y le resuelve las dudas, te pregunta y lo entienden, ¿no? Perfectamente. Entonces, bueno, se trata eso de Sí. hacerlas partícipes del proceso de la inducción y de la toma de decisión de la inducción. O sea, esa frase de te Sí, voy a inducir, ya es que, no sé, no, exacto, sí, sí, que se dice demasiado. Entonces, ¿cómo tenemos una inducción positiva? Hemos hablado positiva. ya de, pues eso, Mm. de decir, vale, ya hacer el clic, ¿no? Decir, vale, acepto la inducción, soy yo quien decido. ¿Y qué más podemos hacer para tener una inducción positiva?
Pues básicamente, si ya hemos pasado, ¿no?, ese punto de, bueno, lo aceptamos, lo entendemos y estamos como entregadas a ello, pues creo que algo muy bueno es dejarse, dejarse ir, ¿no?, dejarse fluir y Sí, acompañar a ese proceso. Es verdad que, como decíamos antes, el dolor probablemente va a ser más intenso que de una manera espontánea y eso es así y hay que sí, entenderlo y saberlo para poder tampoco sentirte frustrada de, jo, yo pensaba que iba a poder y el dolor está pudiendo conmigo, ¿no? Pues entender que eso es normal, que hay recursos también para el dolor, sí, tanto farmacológicos como no farmacológicos, como el que tú trabajas, ¿no? sí, Con el un hipnoparto. parto, sí, sí, Y en definitiva, pues acompañar al proceso y un poco pues también vivirlo de manera activa. Vuelvo a eso, o sí, sea, no es el dejarte hacer, sino vale, vamos a ayudar a que este parto, pues a provocarlo, ¿no? Con sí, medicación, pues en el hospital y demás, pero tú sigues siendo parte activa, tu bebé también, y trabajamos en conjunto porque ese parto pues fluye, vaya para adelante, ¿no? sí, totalmente. Y porque yo creo que una de las cosas, por qué también la gente lo vive, aparte de que lo que has dicho, de que es un hecho, ¿no? Que a lo mejor es más intenso porque ya no es tu cuerpo creando las olas, sino que son contracciones que vienen de fuera, digamos, que es Exacto. una medicina. Pero si la mujer lo vive más como, vale, pues lo he aceptado y voy a hacer lo que yo pueda también, ¿no? Para este proceso, será muy diferente a simplemente decir, vale, pues que me induzcan y no hago nada, ¿no? Me estiro en la cama y me olvido de todo lo que he leído, lo que he aprendido, lo que quería, porque voy a inducirme. No, es continuar pues con tus opciones, con cosas que tenías en las preferencias de parto, continúan vigentes. Y una cosa que digo es, por ejemplo, mantenerte activa, ¿no? Cuando una persona quiere, bueno, o no quiere un parto, o sea, toda persona que va a parir debería, o sea, el movimiento es súper importante, ¿no? Hacíamos un directo el otro día que tengo en Crecer y hablamos un poco del movimiento en el parto con Silvia y de Spaimaras y Ujú. hablamos del movimiento en el parto, ¿no? Que es súper importante. Y entonces, para y hablamos de esto, una inducción continúa siendo importante, ¿no? Porque una inducción no quiere decir que tu bebé, o sea, inducen el parto, pero no quiere decir que tu bebé vaya a nacer más rápido, que de repente lo tenga más fácil. Continúas queriendo estar en posiciones más que la gravedad ayude, movimiento, tu pelvis te vaya a poder, bueno, ayudar a tu bebé a defender, ¿no? Y eso es súper importante, creo que es una de las causas, también las mujeres lo encuentran más doloroso si es una inducción, porque muchas de ellas, como no lo sabrán, pues estarán estiradas, ¿no? Tumbadas en la cama, también pedirán la epidural antes, cosas así que no ayudan a que el proceso pues bueno, pues que se active y que vaya de forma mejor. Y el ambiente, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, decimos, bueno, ya como por la oxitocina, pero de todas formas puedes tú ayudar a tu cuerpo pues a que vaya funcionando, ¿no? Pues igualmente, igual querías las luces tenues o tu música o tienes relajaciones de no parto, todas estas cosas, ¿no? Que ambiente, que te encuentres bien, a gusto, puedes continuar teniéndolo, no es, venga, lo dejo todo y ya una inducción, sino que, oye, tú tenías unas preferencias, habías preparado cositas que querías, pues todo esto continúa siendo súper útil para esta inducción y te ayudarán. Y tengo en mi página web, si las que quieran ir, tengo muchos casos de historias, ¿no? Relatos de partos inducidos, que buena experiencia, que han acabado siendo partos vaginales, algunos no, igual al final acabó siendo cesárea, porque sí que puede pasar también, pero igualmente fue una buena experiencia porque ellas pues hicieron lo que podían, ¿no? Pudieron decidir y pudieron tener un poco ese ambiente que querían para estar relajada y calmada, ¿no? Porque al final quieres vivirlo igualmente de una forma, sí, activa y de forma mágica dentro de que igual no es la idea que tenías, igual sí, pero igualmente es importante que es una experiencia que vas a conocer a tu bebé de todas formas, o sea que mantener todo lo que puedas de tus preferencias. Sí, es que sin duda la clave está ahí, Paula. O sea, el hecho de que al final, por una razón clínica, haya que propone una inducción y aceptes esa inducción, pues se trata de que tú sigas siendo parte activa, o sea, y no dejar de lado todo ese camino, todo ese proceso, Sí, porque todas las herramientas van a seguir siendo muy útiles durante la inducción. También se puede utilizar la acupuntura, la acupresión para favorecer la inducción, incluso farmacológica.
Y, y en definitiva es eso, es tú seguir siendo parte activa del proceso, es que eso es la clave. Sí, Yo es que, claro, cuando también escucho a alguna mujer en general, ya no hablo solo de inducciones, ¿no? Pero que llegan al hospital y es como, un poco siento que es en tus manos me encomiendo, ¿no? O sea, eso que te sí, traspasan a ti ese poder y esa responsabilidad y es como, no, si es que el poder sigue siendo vuestro, aunque sea una inducción, aunque haya alguna intervención justificada y necesaria, o sea, el parto sigue siendo de la mujer y del tuyo. bebé, Sí, claro, sigue siendo tuyo. Entonces, creo que la clave para enfrentarse o afrontar un parto o una inducción de manera positiva es tener claro esto, en que la protagonista eres tú y tu bebé. Y los sí. demás somos actores secundarios que estaremos allí para acompañarte, para ayudarte, para apoyarte y para hacer que todo sea lo mejor posible y estar un poco pendientes de si algo se desvía de la normalidad, pues poder Mm. resolverlo. Pero la protagonista es la mujer, sea como sea el parto. Sí, totalmente. Y esa herramienta que he dicho antes de Brains se puede utilizar durante, bueno, es una herramienta para tomar decisiones y utilizas durante todo el embarazo y lo utilizas en tu vida, porque yo lo utilizo en muchas cosas que no sean embarazo o parto. Realmente es muy útil porque te hace pensar rápidamente en los, ¿no? Preguntas que puedes hacer y para Ujú. tomar la mejor decisión. Y esta herramienta la puedes utilizar durante la inducción, ¿no? Que no es que digas, vale, me voy a inducir, entonces, no digo nada y a todo digo que sí, para nada, ¿no? Tú puedes a lo mejor hacer el primer paso en la inducción y después dices, mira, me lo he repensado eh, o, o simplemente quiero esperar un poco más, ¿no? Venga, vamos a dar 4 horas más a ver qué pasa. O sea, depende del caso, de lo que sea, pero que no es decir, vale, ya he dicho que sí a la inducción, entonces ya me llevan por este camino y no tengo ni voz ni voto para nada. Tú puedes continuar decidiendo a cada paso, evidentemente, que hay cosas donde a lo mejor realmente se recomienda, ¿no? Por ejemplo, si te pones una epidural, pues igual se recomienda que se monitorice todo el rato en vez de o sea, que hay cosas que a lo mejor decidiendo A, pues la B va de lado, ¿no? Ujú. Pero habrá otras intervenciones que no, que realmente puedes esperar hasta la próxima o sí, que tú puedes decidir y tienes todo el derecho. Sí, se trata de tener alternativas, de tener opciones, Sí, como tú dices, ¿no? Bueno, incluso pues poder cambiar de opinión y de sí, evidentemente, pues seguir siendo tú la protagonista del proceso y sobre todo que te vayan explicando todo lo que va sucediendo, ¿no? Que eso también a veces pues nos lo encontramos, es como que se sí, realizan intervenciones, incluso ya no hablo solo de una inducción desde cero, sino que leyendo datos también, ¿no? Pues hasta en un 53% se utiliza oxitocina sintética y en muchas ocasiones, lo sé porque he hablado con muchas mujeres en estos años, se les ha puesto oxitocina sin explicarse, o ya sí, no explicando, o diciéndoselo como por hecho, pues te vamos a poner sí, oxitocina. Bueno, explicar el por qué, sí. registrar también las actuaciones que realizamos. Son cosas muy básicas que en otros países como Reino Unido sé que están superadas, Sí. pero que aquí yo veo que todavía no, ¿no? Y entonces, bueno, No, y desde el punto de vista de la mujer, saber que aunque te digan algo, que ese es el problema, ¿no? O sea, desde el punto de vista del profesional no deberían hacerlo, pero la no. cuestión es que se hace a veces, ¿no? Te voy a hacer eso, ahora te vamos a poner la oxitocina, te vamos a hacer un tacto. Entonces, saber que aunque te hablen así, que no es lo correcto, no se debería hacer, y muchos profesionales no lo hacen, ¿no? Porque saben que tienen que tener el consentimiento informado para todo lo que se propone, porque es una propuesta simplemente. Pero desde el punto de vista de la mamá, saber que puedes decir que no, que puedes hacer preguntas, que puedes pedir tiempo, o sea, que aunque te hablen así y tú te sientas, ¿no? Inmediatamente dices sí, porque es como lo que te sale, ¿no? Ya casi de rebote. Em, que siempre, siempre hay tiempo para todo, que aunque sean 5 minutos, normalmente es mucho más, ¿no? En el parto, porque la gente piensa que el parto es súper urgente, porque claro, lo hemos visto en las películas desde que somos pequeñas, ¿no? En Friends, Sí. en muchas películas, alguien pariendo en el avión, que de repente en 5 minutos ya está el bebé allí, pero ese no es el caso, ¿no? Pasa muy pocas veces que todo es tan rápido. Entonces, urgencia, urgencia hay, claro que sí, pero hay muy pocas. Y entonces siempre tienes, aunque sean 5 minutos, decir, déjame pensarlo, o me puedes explicar un poco más porque no acabo de entenderlo. Y si no lo entiendes, lo preguntas otra vez y no van a pensar que eres tonta, porque evidentemente tú no tienes una carrera de ginecología o de matrona, por tanto es preguntar y no sentirte
tonta, ¿no? Porque a veces nos sentimos un poco así, como mujeres en ese momento, que si te dicen algo rápido, dices, uy, a lo mejor lo deberías saber o simplemente está tan claro que debería decir que sí, ¿no? No se cuestiona. Pues sí, sin duda realizar cualquier tipo de intervención, por supuesto, previo Sí, preguntar y pedir permiso, no darlo ya por hecho y efectivamente responder a todas las dudas que puedan ir surgiendo. Y yo sé cómo trabajo yo, pero también es verdad que, bueno, pues he visto otras cosas también, y que lo que está claro es que a las mujeres a veces o sea, se las pone al margen del proceso, ¿no? Mientras está incluso el parto en marcha, la inducción, y eso es lo que debe de cambiar. O sea, esto desde aquí como el tirón de orejas a los profesionales. O sea, los profesionales sí, siempre deberían y tienen que preguntar a la mujer y pedir permiso, por supuesto. Y sí, también estar preparados para que la respuesta sea no, ¿no? Esto también. Y desde sí, sí, luego sí. hacerlas, no sé, bueno, partícipes. Es que a mí me parece muy básico, pero reconozco y sé que no pasa no siempre. Entonces, es como, pues vamos a seguir recordándolo, Sí, que la mujer es parte, vamos, totalmente. Mira, hay protagonista de una su cuerpo. pregunta, la Cuéntame. casita de Alice. Buenas tardes, estoy de 39 semanas y tuve un parto inducido porque rompí la bolsa. En este segundo, ¿puede ser que tenga contracciones naturales? Sí, sin lugar a dudas. Hay que pensar que ningún embarazo es igual uno de otro y ningún parto tampoco. Mm, Entonces, en este parto perfectamente puede ser muy diferente, empezar con sí, cada contracciones parto y puede cada empezar parto de, puede de empezar forma así. diferente, pero es verdad que como mujer, en un Sí, segundo parto te imaginas que va a ser lo mismo, ¿no? Va a desencadenarse de la misma manera. A lo mejor piensas que va a ser más corto porque te han dicho que un segundo parto es más corto, pero te imaginas todo lo mismo y no tiene por qué ser así. exacto. Pero sí, sí, podría ser que empezase con contracciones de manera espontánea, claro que sí. Genial. Y hay otra pregunta que preguntaban sobre el curso. Ujú. Si en el curso de no parto hablamos de cesárea e inducción y sí, hablo, porque el curso de no parto mucha gente piensa que es de si quiero un parto natural, sin epidural, y para nada, claro que te da muchas herramientas para ese tipo de parto, pero realmente es para todo tipo de parto y aún más, ¿no? Si al final las cosas no van como tú habías planeado, pues tener herramientas y poder, bueno, llevarlo de la mejor forma posible, pues aún es más importante, porque se sabe que a veces hay cosas que no son de nuestro control, ¿no? Y necesaria, pues hay casos que es súper necesaria. Ujú. Am, o una inducción también puede ahorrarte de una cesárea, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que al final se trata de tener recursos, de tener Sí, información, de leer mucho de eso, pues de escuchar incluso directos como el de hoy. O sea, creo que todo es información muy valiosa que nos puede ayudar y puede ayudar a las mujeres pues eso, a tomar decisiones informadas y y a un poco eso, cuando algo no les suene bien, sí, que hagan caso de su intuición. Eso me escucharte, sí, parece escucharte, sí. Sí, sí, que nos quedamos muchas veces y a mí me sorprende, te lo ponía como ejemplo el otro día y es un ejemplo igual muy banal, pero es verdad, para ir a hacer una compra de unos zapatos para una boda, igual nos recorremos 5 o 10 zapaterías, ¿no? Y con un tema de salud, a lo mejor con el embarazo en concreto, con el primer profesional con el que topamos, pues ya nos quedamos con sí, sí. eso y a veces no investigamos más. Pues creo que estaría bien, ¿no? También. Totalmente. Y mira, te doy un ejemplo de lo de instinto que hablábamos, ¿no? Porque creo que es Ujú. súper importante porque los niños lo ves, ¿no? O los animales que siguen su instinto, pero en cambio nosotros lo tenemos como ahí tapado, ¿no? Y no aunque está ahí el instinto queriendo salir y nosotros, no, que yo sé más, ¿no? Con mi lógica. Pero un ejemplo de una mami que tuvo un bebé y está en el hospital y el bebé lloraba y lo tenía aislado, ¿no? Pero y la comadrona decía, no, este bebé, bueno, que está bien y tal. Y ella decía, pero yo creo que tiene frío, que no sé, no tenía mantita o lo que sea. No, que está bien. Bueno, total, que le vuelvo a preguntar como 3 veces y la madre en plan, le quería poner una mantita, eso es todo, ¿eh? Total, que no me puso porque esa comadrona estaba como muy claro que el bebé no tenía frío. Cambio de turno, llega la comadrona por la mañana y dice, pues si este bebé está helado, tendrá frío. Y esa madre, la culpa que se metió encima, decía, si es que yo lo sabía, mi instinto me lo decía, yo lo notas, lo sabes, sigue ese instinto porque te vas a arrepentir más, ¿no? Yo creo, y eso es cada una tiene que leerse, pero a veces de algo que tú dices, no, pues yo quería hacer eso, si al final alguna cosa no va como habías deseado, pero eres tú la que has decidido, porque te has informado y porque has seguido tu instinto, a veces es mejor que no ir con lo que te dice el profesional y punto, ¿no? Eh,
que quede claro, no digo de ignorar para nada, es tenerlo en cuenta, claro que sí, en tu decisión, pero tener en cuenta lo que tú piensas, porque si no después bueno, esa mamá tenía el trauma, ¿no? De decir, ostras, es que Lo horas estuvo la sabía niña fría, yo y lo no... sabía, y hasta que no me lo dijo otra profesional, yo soy la madre, pero esperé a que otra profesional me dijera para actuar, ¿no? Y dices, hostia, lo piensas así, dices, vaya tontería, ¿no? Pero somos así, porque a veces queremos instrucciones o nos venga de fuera, y en cambio nosotros tenemos lo tenemos aquí, lo llevamos dentro, podemos ser super Exacto, madres, podemos parir como diosas, pero a veces no sí, nos escuchamos lo suficiente. tal cual. El potencial está en nosotras, ¿no? Sí, Está en las mujeres en este sentido. Entonces, sí, sin duda, hacer caso al instinto. Yo eso lo aplico en el parto, pero muchísimo también en el posparto. Siempre, siempre también lo digo. Apelo a ese instinto, ¿no? O sea, si te dicen que no lo cojas, pero tú sientes que lo quieres coger, coge al bebé, ¿no? Pues un poco pues, lo que tú ponías de ejemplo, ¿no? Si tiene frío y tú lo sientes así, tápalo. En un parto, si sientes que a lo mejor la inducción en ese momento no es para ti porque tienes alguna sensación también interna, pues oye, date tiempo y pregunta y resuelve dudas. A lo mejor lo que te pasa es que tienes miedo y entonces igual resolviendo dudas ese miedo sí, pues se hace más pequeño, pero desde luego que sí, que confiar mucho, mucho en ti y en un proceso como es el embarazo y es el parto, ¿no? Que es al final un continuo, sí, que son procesos fisiológicos. sí. Que, Y que puedes cambiar de opinión, que tú ahora dices, no, no, también. no, no quiero una inducción, y al día Mm, siguiente dices, Pues uff, mira, creo que, mira, al final sí, que no te van a decir, no, ya ayer mm, dijiste que no, así que ya estás fuera, no, puedes cambiar de opinión y te van a recibir con los brazos abiertos. efectivamente. Sí, 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 yo Genial, creo que bueno, eso. yo creo que terminamos aquí. Queríamos hacer Perfecto. un poco, quería hacer un poco más corto, pero creo que estaba muy interesante y creo que hemos cubierto, espero que, bueno, lo más importante para que las mujeres puedan decidir, ¿no? Y si tienen una inducción, pues eso, que sea positiva. Estoy revisando si hay una pregunta, pero no veo, creo que lo hemos cubierto todo. Pues Ujú. nada, muchísimas gracias, María. He disfrutado y Yo espero que haya también. sido, pues eso, que hemos dado información positiva y relevante para las que estáis escuchando. Y esa charla va a quedar grabada aquí en mi perfil, en Crecer, bueno, My Baby, My Birth, pero la serie de estas entrevistas se llama Crecer. Y también la pasaré en YouTube y después si estáis suscritos a mi newsletter, la mando, bueno, pongo un poco el resumen, ¿no? Los puntos primordiales. Y, y eso, la tenéis aquí. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y sobre todo a ti, María, por tu conocimiento y Bueno, gracias a ti de verdad por este espacio y espero que haber aportado un poquito de luz y de información de valor a quien nos ha escuchado y nos vaya a escuchar.